Recibe un saludo fraterno en esta hora. La celebración de la Semana Santa nos sorprendió en unas circunstancias que no esperábamos. Esta celebración definitivamente no será semejante a las muchas otras del pasado. Pero mientras leía mi Biblia, encontré una historia que hoy quiero contarte. Esta historia nos remonta a la esencia misma de la llamada Semana Santa. Esto es, la semana en que recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Mira, se trata de una nación que sufrió mucho debido a su mala decisión. La nación aquella atravesaba por uno de sus peores momentos. Se encontraban en medio de una tierra inhóspita, rodeados de enemigos, aislados, sometidos a una cuarentena que se extendió por 40 largos años, con escasez de agua, de alimentos, sin medicina, sin hospitales. La población era inmensa, hijos recién nacidos, niños, jóvenes y ancianos. También mujeres solteras, casadas y viudas. Animales domésticos pequeños y grandes con escasos pastos y agua para darles de beber. El desierto en que vivían era insoportable. Calor intenso en el día, frío congelante en la noche, serpientes venenosas que se escondían entre las mantas donde dormían o les mordían al caminar durante el día. Escorpiones y fieras del desierto los acechaban siempre. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, los meses años, muchos años, tantos que la gente iba muriendo poco a poco. En cada familia se lloraba la muerte de un ser querido. Entonces la gente se impacientó y perdió su lealtad a Dios y al líder. Explotó la rebelión. Y esta es una primera observación que quiero dejarte. La solución a una crisis no se encuentra en la rebelión, sino en el humilde respeto y obediencia a Dios. Y hay lecciones que aprender de la experiencia del antiguo Israel, que es la nación de la que te hablo. Y veamos cuáles son algunas de ellas. Primero, veamos las consecuencias de la rebelión del pueblo. Esa rebelión causó mayores problemas. El pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Horrible maná. Un alimento desconocido para sus antepasados y para ellos mismos, que la Biblia califica como pan del cielo. En otra versión dice, pan de ángeles comió el hombre. Y aquí le vemos protestando contra esa provisión de Dios. Olvidaron el pasado doloroso de la esclavitud y el maltrato de ayer. Perdieron la esperanza de llegar a la tierra de la victoria. Desconfiaron del cuidado de Dios y su capacidad de proveerles alimento y agua. Se hastiaron del alimento providencial que Dios les dio. Y esto es importante que lo observemos. Los tiempos de crisis sacan a la superficie los peores sentimientos humanos: ingratitud, desespero, inconformidad y crítica mordaz. El castigo que provoca la rebelión no se hizo esperar. Dice el recuento histórico que el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Cuando esto sucedió, el arrepentimiento del pueblo fue como una puerta que se abrió a la ayuda de Dios. El pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Y esto es tan importante. Reconocer nuestros pecados nos habilita
para alcanzar perdón y ayuda de Dios. La solución divina fue suficiente y oportuna. Así pues, Moisés oró por el pueblo y entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Observe esto. El predicador Spurgeon, en uno de sus sermones, dice lo siguiente: tal y como si usted tomara un palo afilado y lo atravesara por la cabeza de una serpiente para matarla, así esta serpiente de bronce fue exhibida como muerta y colgada a la vista de todos. Era el vivo retrato de una serpiente muerta. Alguien tuvo que morir para que otros sanaran. Alguien tuvo que interceder por la gente enferma. Y Dios respondió la oración intercesora. Todos los que miraban al lugar donde colgaba la serpiente sanaban. Esto se convirtió en un símbolo de la sanidad. Aquella serpiente colgada en el desierto se convirtió en el símbolo de la salvación de la humanidad. Porque fue Jesucristo mismo quien dijo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tal y como los que miraron a la serpiente de bronce colgada sobre un poste en el desierto recibieron sanidad, así los que miren a Jesucristo colgado de un madero por nuestras culpas y maldades, recibirán sanidad del cuerpo y del alma. Dice la Biblia que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El crucificado sobre la cruz es la respuesta a la necesidad de la humanidad. Mira, regresaron los tiempos de crisis para aquella nación y la gente volvió a perder la paciencia, a violentarse y a quejarse. Entonces vino el enviado de Dios para ayudarlos a sobreponerse a los sufrimientos del cuerpo y del alma. Y el pueblo ingrato, una vez más, lo colgó de un madero. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Confió en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora, si lo quiere. Esta vez, la gente miró hacia el madero, pero no buscando sanidad, sino para burlarse de quien vino para sanarlos. Por eso siguen enfermos, sufriendo maltratos y violencias, muriendo lentamente de la mordida de la serpiente antigua, Satanás.
El pecado ha ido comiendo como gangrena a todos los seres humanos, contaminando la tierra y robando las riquezas de las naciones. Esta nación de la que te hablo entró en una nueva tragedia, porque esa misma nación que menospreció la oferta de sanidad y salvación eterna que vino a traer el enviado de Dios, es decir, Jesucristo, volverá a sufrir una terrible crisis, la mayor de toda su historia. Mira cómo lo cuenta la Biblia. Habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. ¿A qué conclusión podemos llegar? Mira, hoy el mundo entero se encuentra en crisis. Las crisis despiertan toda clase de malos sentimientos en los seres humanos. Queja, desespero, violencia y rebelión. La solución a una crisis no se encuentra en la rebelión, sino en el humilde respeto y obediencia a Dios. Dios todavía ofrece salvación en aquel que fue crucificado, Jesucristo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La intención de Dios no es destruir al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Sin embargo, la gente tiene que mirar a Jesucristo crucificado y resucitado para obtener el beneficio de su obra de salvación. No hay condenación, escúchalo, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condena se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Hoy tú puedes salvarte de la enfermedad y la muerte. En lo alto de la cruz, el Salvador estuvo colgado. En lo alto de los cielos Él reina. Aquí los pecadores, por la serpiente antigua mordidos, miran y olvidan sus dolores. Así cantaba Isaac Watts en el año 1709. Así lo atestigua el salmista, diciendo: los que a Él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Por lo tanto, mira a Jesucristo y salva tu vida. Dios te bendiga.